Gente, hola, ¿me escuchan? Se me desconectó. Perdón, bueno, problemas técnicos de mi computadora. Les estaba mencionando, ahí está. Ahora sí veo que se compartió la pantalla. Yo voy a hablar. Si ustedes tienen alguna duda o algo, por favor, díganme, porque es un poco para continuar esto de la clase pasada. Dentro de lo que son los universos de números, siempre es importante ir viendo cómo se van relacionando los distintos conjuntos. Ya han estado viendo a partir de lo que son. Esperen un segundo que voy al final. Acá está. El conjunto de los números reales es aquel conjunto que incluye todos los números que ustedes pueden conocer, de los cuales nosotros podemos diferenciarlos entre racionales y irracionales, ¿no? Los reales pueden ser racionales o irracionales. Racionales o irracionales. Entonces, a partir de esto, para que están escribiendo en el chat. Bueno, ahí va. Dentro de esto, ustedes además tienen formas de representar a este tipo de números, ya sea en una recta, ya sean en diagramas. Y todas estas formas de representaciones a ustedes lo que les va a permitir es más o menos ir orientando todo, ¿sí? Además, por cada conjunto numérico que ustedes tengan, lo que van a poder hacer es definir operaciones, ¿sí? Las operaciones entre conjuntos numéricos permite ver si se satisface o no esa operación. Por ejemplo, ustedes han visto qué pasa si nosotros sumamos números naturales. Si nosotros sumamos un número natural, vamos a tener otro número natural. Si sumamos ese mismo número que obtuvimos, y así infinitamente, los números naturales son un conjunto que crece infinitamente. Pero, si nosotros tomamos cualquier número natural, por ejemplo el 5, y en vez de sumarle, restamos, por ejemplo, 5 menos otro número natural menos 2, tenemos 3. Pero si restamos 5 menos 9, ¿qué pasa? Nos vamos a otro universo, al universo de los números negativos. Pero un número negativo, así como por definirlo, un número negativo, pertenece al mundo de los números enteros, ¿sí? Que un número entero puede ser positivo o puede ser negativo también, ¿sí? Así es como uno, al definir operaciones, va aumentando su universo numérico. ¿Por qué? Porque después está la posibilidad de decir, bueno, pará, nosotros ya estuvimos viendo suma y resta. Pero ¿qué pasa si ahora nos metemos con divisiones? Y bueno, vamos a dividir números enteros. Y uno dice, bueno, hago 6 dividido 3. El resultado de ese número es otro número entero. Si yo hago menos 4 dividido 2, el resultado de ese número es otro número entero. Pero al dividir y encontrarnos con un resultado fraccionario, ¿sí? Por ejemplo, acá, ustedes en la filmina que les estoy mostrando pueden ver que, no sé, un cuarto, por ejemplo, tienen 1 dividido 4. El resultado que obtienen es un cuarto. Y ese número, a ver quién se anima a decirme, ¿qué número, qué es un cuarto? ¿Qué tipo de número es? Esperen que no veo nada. Esto de las clases presenciales post. Vamos a hacer así. Ahora en un momento el sol me va a dejar de clase. Racional, profe. De vuelta, ¿i o ra? No te escuché, por eso. Ra. Muy bien, muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué número es un irracional? ¿Cómo me definís a un número irracional? Si yo te tengo que preguntar. ¿Un número con coma? Porque no tenía siguiente, era. No. O que no se puede expresar de qué manera.
Porque yo recién, ¿qué dijimos de un número racional? ¿Cómo lo podés representar? ¿Como la división de quién? ¿O la expresión de quién? Que no se puede expresar como un cociente entero, entre dos números enteros. Claro, es justamente eso. Un cociente, a lo que nos referimos, es como una fracción. Vos decís, si yo tomo el número 4 y tomo el número 3 y los divido, ese número es 4 tercios. Pero 4 tercios, numéricamente, al escribirlo como fracción, es igual que escribir el cociente entre dos números enteros. Bueno, el número irracional, acá como se los estoy poniendo acá en la filmina, el concepto que ustedes tienen que incorporar es que no se lo puede escribir como un cociente de números. No, uno no puede decir, bueno, raíz de 2 es, no sé, por decirles, 5 dividido 3. No, porque raíz de 2 es raíz de 2. Y acá es donde también, así como recién nosotros estábamos viendo cómo a partir de las operaciones uno define campos numéricos, define universos de números, hay otro tipo, ¿sí?, de operaciones, de funciones, que definen otros. ¿Por qué? Porque esto que la raíz, ¿qué es la raíz? ¿Alguno, qué es la raíz? Ya vamos un poco más allá. Profe, ¿puede ser que sea la descomposición del número? Puede ser. No, acá estoy abriendo el chat. Discúlpenme que lo tenía escondido. Ahí va. No, no necesariamente una descomposición. La raíz es una función. Es un tipo de función. Todavía no vimos funciones, así que está bien que no, que no lo puedan. A ver, la raíz es la primitiva de un número multiplicado por sí mismo. Bueno, eso también, tal cual, es la definición. Y está bien. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando nos metemos con algún tipo de funciones, nos puede dar siempre alguna información nueva. Entonces, esto fue a modo de repaso, ¿no? Lo que yo aproveché para hacer así recién como una intro. Y les quería mostrar en esta representación que está en esta filmina, cómo es, a ver, disculpa, profe, ¿se puede tener una multiplicación dentro de una raíz? Ah, claro, ahora vamos a ver eso. En el universo de conjuntos numéricos, ustedes a esto lo pueden representar de distintas formas. Lo pueden representar en una recta, ¿sí? Lo pueden representar en intervalos, se lo puede representar en diagramas de Venn, que es esto que está acá, ¿sí? Este tipo de representaciones de números lo que les va a permitir a ustedes es eh, como, eh, ¿cómo decirle? Acostumbrarse de alguna forma. ¿Vieron cuando uno identifica algo de una manera, ¿sí?, pero visto de distintas formas, digamos? Bueno, acá un poco la idea de representar los conjuntos numéricos, los universos que ustedes conocen de números, de distintas formas, nos da un poco eso. Y este ejercicio de lo que es un diagrama de Venn, para mí es algo que está bueno. De hecho, ustedes, si lo hacen, hacen un diagrama de Venn. Miren, que se los muestro así. Que un poco también la idea de la clase del otro día con Arnaldo era que ustedes vean este tipo de cosas, ¿no? Acá, adentro de este universo, están todos los números reales. ¿Qué quiere decir? Acá, si nosotros empezamos a escribir distintos números, si ustedes agarran una hoja y empiezan a recrear, a representar todos los números que ustedes conocen acá adentro, y todos los números me refiero al 1, el 1.3, el raíz de 2, el 3, el 5, el 9, el 27 quintos, todo lo que está acá, ustedes lo que van a después hacer
Ahí está, gracias, Diego. Ustedes lo que van a hacer es darle una identidad a todos esos números, que es un poco lo que está en esta filmina. Esperen que vuelvo a compartirla. Esto. Así es como uno, con distintos colores, puede ir recreando todo. Una de las cosas que también yo les quería aprovechar, una consulta que hicieron en el grupo del chat, que era el ejercicio, ¿cómo habían dicho? El B o el C del ejercicio 9 que les dio Bernal. Si está acá el compañero que dijo eso, que preguntó eso, buenísimo, porque lo podemos charlar un segundo acá entre todos. Si les parece. Cuando trazamos una recta numérica, le ponemos las flechitas en los costados, porque lo que hace la referencia al infinito, tanto para los negativos como para los positivos. ¿Sí? Y por ejemplo acá, a estos números vamos a representar, qué sé yo, el 0 acá en el medio. A mí me faltó esos puntos últimos. Bueno, ahí y te quiero mostrar esto. Digamos. Si este es el número, agarro lápiz. Si este es el número 0, y acá está el 1, por ejemplo, y vos querés representar como en campos numéricos, en conjuntos de números, todos aquellos números mayores o iguales al 1, vos lo que vas a decir es, se incorpora corchete y se dice que el 1, más infinito, abierto, porque el número infinito más infinito, no se puede tocar, no se puede indicar cerrado, pero el 1 sí. Y de hecho, si yo te digo, ¿cómo representás en un campo numérico todos aquellos números mayores o iguales a 1? Se define así. Corchete 1, que toca al 1, es decir, que cuando lo vamos a graficar en color, vas a tener esto, corchete 1, abierto, más infinito. Entonces, todo esto que está acá adentro es tu conjunto numérico. Y creo que, bueno, y si lo mismo si te digo, ¿cómo representa en un conjunto numérico todos aquellos números menores, no menores o iguales, menores que -3? Entonces, primero lo que hacemos es, representamos al -3, indicamos dónde está el -3 en una hoja cuadriculada, donde sea que puedan identificarlo bien, y dicen -3, entonces, abierto, paréntesis, -3, al menos infinito. Entonces, todo este conjunto numérico que está acá adentro, con rayas así, es lo mismo que decir paréntesis, menos infinito, coma, -3. Y acá representan el conjunto numérico. Che, ¿ahí está bien? ¿Se entiende un poco? Ahora le puedo también decir otra forma, es los conjuntos. Dentro de lo que es una recta, la recta numérica, vamos a... Esperen que voy a habilitar otra hoja. Agarramos un campo numérico y la pregunta es la siguiente. Vamos a escribir el menos 3 quintos, el 0, el 1, está sin escala, por favor, ese para no entender, y el 30. Y entonces, si yo les digo, la unión de los conjuntos numéricos que van del -3 quintos al 0 y del 1 al 30. ¿Sí? Entonces, una de las formas que ustedes pueden decir es
si lo tomamos cerrado, del menos 3/5. Ay, y del 1 al 30, esto, cuando se representa en universos de números así, lo que decimos es el conjunto cerrado menos 3/5, 0, unión 1/30. Esto es un poco lo que nos está diciendo, dentro de lo que nosotros definimos, todos esos números que hay. Tanto los que están en un conjunto, más los que están en el otro. La unión es eso, ¿sí? Bueno, después esto igual en algunos ejercicios lo vamos a ver, por el tema de estos símbolos, ¿no? De lo que es unión, intersección, ¿sí? Los números que pertenecen a un conjunto, los conjuntos que están incluidos en otro conjunto. Eso ustedes, chicos, chicas, lo charlaron el otro día con Arnaldo. Si alguien me da un poco... Tiqui, tiqui. Les pregunto de vuelta. ¿Algunos charlaron un poco sobre lo que es uniones, intersecciones de campos numéricos? Llegamos hasta fracciones y nada más. Números, fracciones y nada más. Está bien, entonces no vieron lo que es intersecciones y uniones. Bueno, no importa, ahora lo vemos un poco. Que de hecho, esto nos va a dar el pie para lo que sigue de operaciones. Miren, si nosotros tenemos que definir a los campos numéricos, a los conjuntos numéricos, es lo siguiente. A ver esto, que está acá, que habíamos hecho antes. En un diagrama de Venn, ustedes van a representar a todos los números reales. Los conjuntos de números, es decir, los números naturales, los números enteros, ¿sí? Los números, ¿cuál me falta? Racionales. No, sí, Racionales, racionales. irracionales. Racionales. De acá, yo les pregunto. Los enteros, ¿sí? Vamos a agarrar en otro color, por ejemplo, en rosa. Los enteros Z. ¿Sí? Dentro de los enteros Z existe un subconjunto que son los números naturales. ¿Sí? Es decir, que los números naturales, el conjunto de los números naturales, está incluido, ¿sí? Está incluido en el conjunto de los números enteros. Es un subconjunto de los números enteros, que cuando uno lo representa numéricamente, ahora le vamos a agregar números, pero lo importante de acá es identificar signos. Y esto es algo que se los digo de esta manera, con este gráfico, y después además vamos a agregar a los números racionales, el universo de los números racionales, y acá por ejemplo ponemos el 3/4. El elemento 3/4, el número 3/4, ¿sí? Pertenece al conjunto de los números racionales, ¿sí?
Pero si yo les pregunto, el -4, qué sé yo, con los números naturales, ¿qué pasa? Bueno, este no pertenece a los números naturales. Y acá es donde viene la diferencia. Los elementos numéricos, los números, se dice que pertenecen o que no pertenecen a un conjunto numérico. Mientras que los universos, ¿sí?, los campos numéricos, racionales, irracionales, naturales o enteros, uno puede decir que están incluidos o no dentro de otros conjuntos numéricos. Es decir, todos los conjuntos numéricos, todos los conjuntos numéricos, Q, Q, N, los irracionales y los enteros, están incluidos dentro de lo que son los números reales. ¿Sí? Todos estos conjuntos numéricos, están incluidos dentro de los reales. Esta es la pequeña y gran diferencia a la hora de uno describir pertenencias o inclusiones. Las pertenencias es si un elemento pertenece al conjunto, es decir, los números en este caso. Después vamos a ver ejemplos donde, no sé, este tipo de ejercicio se puede hacer con ciudades, con lo que sea, ¿me entienden? Pero lo importante es acá definir qué es un universo y cuáles son sus elementos. Entonces, uno habla de campos numéricos, están incluidos dentro de otros campos numéricos. Y los elementos pertenecen o no pertenecen a esos campos. ¿Está claro? No, no entendí muy bien. Bien. ¿Lo podrías repetir? Bueno, no entendí. Si este es el campo de los números enteros, uno lo que dice es, acá yo voy a tener al -1, al -2, al 4, al 6, y así puedo definir a todos los números infinitos enteros. Es decir, que uno lo que dice es, el elemento -1, el elemento 4, el elemento 6, pertenecen a los números enteros. Pertenece al universo de los números enteros. Pero uno no escribe que el universo de los números enteros pertenece a los reales. Esto está mal. Está mal, en verdad, porque no está bien utilizada la expresión pertenecer. El pertenece es cuando un elemento de un conjunto está adentro de ese conjunto. Pero con campos numéricos, con el universo de algo que uno define, nosotros en este caso estamos trabajando con números. Entonces, uno lo que dice es que los números enteros están incluidos en los números reales. Un universo, un conjunto numérico, no pertenece a otro conjunto, sino que está incluido en. Porque este Z son todos los números enteros. Entonces, el conjunto Z está incluido dentro de todos los otros números. ¿Está bien? ¿Ahí se entendió? Sí. Bárbaro. Es la diferencia que hay a la hora de usar notaciones. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, ya más o menos después de esta pequeña intro y de este repaso, yo lo que les quería... Esperen que voy a buscar la... Bueno, ahora dice que en 10 minutos se corta esto. Esperen que voy a abrir la otra filmina. ¿Dónde está? Acá está. Que tiene que ver un poco con lo que son las operaciones, ¿sí? Algunas funciones y propiedades numéricos de los números que estuvimos recién charlando un poco, pero ahora nos vamos a meter un poquito más en detalle. ¿Sí? Y acá es donde ustedes, ahí con hoja y papel, también la idea es que ustedes vayan probando y cualquier duda que tengan,
ahora levantan la mano o simplemente hablen el micrófono y me mencionan. Nosotros estuvimos viendo, o el otro día con Arnaldo, quiero decir, ustedes lo que estuvieron viendo fueron un poco esto de operaciones y conjuntos, entonces ahora vamos a ir un poquito más allá. Lo que son, algo importante que uno tiene que trabajar, es que la operación, multiplicación, ¿sí? Cuando uno trabaja con la operación multiplicación, con el por o con la cruz, ¿sí? Hay una regla que es la regla de los signos. Signos. Si uno multiplica, vamos a tomar, por ejemplo, números enteros. Vamos a tomar números, vamos a poner, por ejemplo, sea un elemento A que pertenece a los números enteros, tal que, vamos a decir, bueno, sea un elemento B y A que pertenecen a los números enteros. Sea B igual a menos 2 y sea A igual a 4. Tal que, si nosotros hacemos menos 2 por 4, el resultado de esta operación se multiplica a lo que es el valor absoluto de este número, que es 2 y 4, 8, y después se trabaja con los signos que acompañan cada uno de esos números. Siempre que uno tenga signos cruzados, el resultado es el negativo. Si ustedes tienen signos iguales, el resultado siempre es positivo. Es decir, en la regla de la multiplicación, los signos se indican de esta forma. Si uno multiplica menos por menos, el resultado es más. Si uno multiplica menos por más, el resultado es menos. Si uno multiplica más por menos, el resultado es menos. Ahora vamos a ver cómo se llama esta propiedad conmutativa, después lo vamos a ver. Y si uno multiplica, obviamente, más, el resultado es más. ¿Está bien? En este ejemplo, que ustedes acá, que yo les presento acá en la filmina, va a dar nos va a permitir, ¿sí?, trabajar con algunos campos numéricos. Si ustedes quieren multiplicar números negativos con números positivos, obviamente esto no es posible hacerlo en naturales, porque en los naturales en los números negativos no existen. Entonces, ahí es cuando existen dentro de lo que son las operaciones, lo que son la ley de cierre, ¿sí? Acá está, la ley de cierre o la ley de composición interna, que se llaman. Son distintas propiedades que se le dan a las operaciones según los campos numéricos en los cuales uno trabaja. El conjunto de los números enteros con la operación más, digamos, ya sea con la suma o con la multiplicación positiva, siempre nos va a permitir trabajar en enteros. Si uno multiplica un número positivo con un número negativo entero, va a obtener un número negativo que va a pertenecer a su conjunto. Pero distinto es cuando uno quiere trabajar con esta operación en naturales. Hay cosas que no están permitidas. También ahora, esto es algo muy básico y la idea es que ustedes en verdad puedan justamente continuar, unificar lo que era la clase del otro día con esta, en la cual uno ve cómo necesita ampliar su universo de números para poder trabajar de las formas que uno quiera, porque si no, siempre se va a encontrar con algún tipo de limitación a la cual trabajar con números. Acá yo justamente les dejo como este ejemplo, donde si ustedes tienen dos números positivos, la suma de dos números positivos nos va a dar un número positivo. Si ustedes tienen un número negativo mayor que un número positivo, la suma de eso
va a dominar el valor absoluto del número negativo. Con la multiplicación sucede lo que decíamos recién. Dentro de lo que son las propiedades están en la suma y en el producto, uno puede ver lo que es la propiedad asociativa y la propiedad conmutativa, en donde lo que nos está diciendo, lo que nos va a decir primero la propiedad asociativa, ¿sí?, es que si nosotros trabajamos con 3 elementos, sean 3 números cualquiera, es indiferente el orden en que uno los asocie, justamente, los multiplique en este caso. Y acá es donde vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Esperen que acá voy a abrir un segundo el pizarrón, para que esto lo vean ustedes con un ejemplo claro. Esperen que esto se va a cortar ahora en un minuto. Bueno, vamos a ver un poco lo de la propiedad asociativa. Si ustedes tienen el número 2 por 3 o por 4 y lo multiplican por 3, es indiferente que decir 2 por 4 por 3. Para que ahí están escribiendo en el chat. Claro, perdón, Agus, no te entiendo. Está en el campo, decís, ¿sí? Lo de esto. No entiendo el comentario en el chat. Esto es la clase. Esto lo dio Arnaldo el otro día, ¿no? ¿Ustedes tienen el PDF de la clase de Arnaldo? Ese PDF no está en el campus, el que usted nos está mostrando. Pero ustedes tienen tienen lo que les dio Arnaldo, ¿no? Arnald les pasó el material, ¿no? Perdón, chicos. ¿No está en el campus, profe? ¿Ese PDF? Sí. Sí, Arnaldo, el otro día ustedes vieron la clase con él y les pasó un Sí, PDF, ¿no? sí. Sí, Creo que es el mismo. si no es el mismo, porque este Sí. es uno que tenía yo como base, yo se los pasé y los chicos quizás modificaron algunas cosas, pero la base, la idea tiene que ser la misma. Si No, sí, es el hay mismo. otros números o pequeñas modificaciones, ustedes sigan con el que tienen en unidad 2, claro. Sí, no pasa nada. Che, miren, se va a cortar ahora en un minuto. Volvemos, si quieren, en 10 minutos volvemos. Yo y -5 me conecto de vuelta y seguimos con esta parte de operaciones. ¿Les parece? Así descansamos un segundo y nos levantamos. Dale, profe, no hay problema. Dale, ahora en 10 minutos volvemos. A ver.